Bien, buenas tardes. Vamos a compartir algunos elementos de la empresa familiar y al mismo tiempo algunos aspectos financieros que vemos en ellas y planteando algunos elementos o algunas cosas que podamos apreciar en nuestro entorno. Inicialmente quiero... Sí, perdón. Bien, el plan es el siguiente. Inicialmente quiero hacer un pequeño recorrido en la empresa, partiendo de lo que es la empresa familiar, algo sobre su ciclo de vida y la parte de gobierno corporativo, para entender un poco los diferentes aspectos, digamos, en cada época, partiendo de que no es lo mismo una empresa familiar de primera generación, en segunda generación, en tercera generación, y por supuesto cada uno de estos periodos pues tiene sus propias características. Lo primero, siempre nos remitimos mucho a estos tres círculos de Targuri y Davis, los cuales siempre plantean, digamos que aquí lo importante es entender la racionalidad de la empresa familiar, que es muy diferente a la racionalidad financiera de una empresa no familiar. Luego, mostrar algunas investigaciones sobre algunos aspectos financieros y terminar con un tema sobre la profesionalización de la misma. Entonces, si vemos la empresa familiar, pues se compone básicamente, o la definimos siempre como un sistema compuesto por tres subsistemas especialmente, que son la familia, la empresa y la propiedad. Tarde, diría yo, porque este modelo parte mucho de 1982, donde se empieza a encontrar que estamos tratando la empresa familiar como una empresa normal, como cualquier empresa. Y lo que se ha encontrado precisamente es que la empresa familiar tiene unas características muy peculiares. Y precisamente estas características son el que detrás de ella no solamente hay una familia, sino que la propiedad también está en manos de esta familia. Y se ha encontrado que la mortalidad también es bastante significativa, precisamente porque la familia se convierte a veces en un pasivo para la empresa familiar. Cuando se convierte en un activo, pues indudablemente las posibilidades de éxito son mucho mayores. En estos tres círculos podemos apreciar cómo la empresa familiar, digamos, al principio podría uno que estos círculos son un poco más unidos. Uno diría que la empresa familiar a veces empieza en casa, o empieza en la granja, o empieza o la misma oficina allí, donde coinciden mucho la familia, la empresa y la propiedad. Y a veces empieza simplemente con algo que el fundador sabe hacer, con un crédito, simplemente, muchas veces sin muchos recursos, y fundamentalmente con las capacidades y recursos pues, de la persona misma. Ya luego veremos ahora cómo se va ampliando, pero a medida que va creciendo y se va desarrollando, pues es muy diferente en la primera fase que en la segunda. En esta primera fase vemos cómo los actores que hay en la empresa familiar son múltiples. Digamos, aquí vemos, por ejemplo, en el número 7 está el fundador, luego en el número 4 está la esposa inicialmente, luego en el 1 están los hijos, luego en el 6 están los hijos cuando entran a la empresa familiar a trabajar o se vinculan a nivel de junta directiva, y luego tenemos el 3 con los directivos no familiares. Y si uno se pone a ver, cada uno de ellos ve las cosas con una mirada diferente. Todos estos actores, cuando en la empresa familiar es un solo círculo, pues cualquier decisión que se toma pues no afecta, digamos, tanto la misma empresa, no pasa nada. Pero aquí cualquier decisión que se toma, pues todos estos actores ven las cosas de una manera e inciden en ella también para eso. Y ya vemos cómo a veces, por ejemplo, el hecho de trabajar en la empresa a veces se da más por el hecho de ser familiar y no por el hecho de ser el mejor. Entonces se van confundiendo mucho la parte emocional con la parte profesional.
Ahí generalmente la empresa cae en unas trampas y voy a enunciar estas que nos sirven mucho para el planteamiento posterior. El primero es que en general la empresa familiar confunde mucho la capacidad profesional con la propiedad. El ser dueño, diría uno, requiere unas capacidades muy particulares, y más el ser emprendedor. Pero a veces el emprendedor abandona su capacidad emprendedora para ser el director de un proyecto. Y entonces yo diría que muchos de los fracasos que se dan es precisamente por eso, porque no está preparado para dirigir, sin embargo entra a dirigir. Y lo que tenemos que mirar es qué se puede delegar. Muchas veces en la empresa familiar uno diría que algo que no se delega es la capacidad emprendedora. No es la misma la capacidad emprendedora de un directivo que no es propietario y que no es familiar en este caso, que de una persona que simplemente está contratada para administrar el negocio. Y veremos que eso se vuelve muy importante en el mismo para el crecimiento y la solidez del negocio. Entonces simplemente aquí lo que planteamos es, para ser directivo se requieren unas competencias, unas cualidades. Para ser emprendedor se requieren otras cualidades. Entonces es muy bueno identificar eso para no tampoco abandonar la gran capacidad de una empresa, que es su capacidad emprendedora, y que generalmente está en el fundador. Por eso a veces se organizan con otra persona. Fíjense que uno mira, por ejemplo, los diarios, los grandes diarios son dos familias. Una familia es la familia que maneja la parte editorial, y otra familia que maneja la parte financiera. Y a veces cuando ya se cruzan y empiezan los otros a meterse en la parte editorial, en la parte política, es cuando empiezan los conflictos. Y tenemos conflictos muy cercanos aquí en nuestro medio en relación con esto. Y lo mismo, y además son sociedades 50 y 50. Y claro, cuando una sociedad es 50 y 50, ¿quién toma las decisiones? ¿Qué pasa si alguno no está de acuerdo? Y resulta que eso lleva al fracaso. Entonces muchas veces es el emprendedor el que hace el proyecto independiente de que el otro acepte o no, y al final el otro, cuando ve que es exitoso, digamos, se pega a ese proyecto y bueno, sigamos para adelante. Pero, y cuando de pronto no quiere un proyecto y se inicia el proyecto y hay que vender el proyecto, entonces ahí sí, después de la siguiente generación, los hijos van a decir que la otra familia engañó a mi papá con la compra. Bien. El otro tema importante es el tema de la sucesión. Esto es muy particular. Digamos que la sucesión es un elemento esencial en cualquier organización. Es una irresponsabilidad, diría yo, no preparar sucesores. Y no solamente no preparar sucesores, sino no preparar la organización para las siguientes generaciones. Entonces, claro, a veces los directivos piensan que si preparan a otros, se está moviendo el mismo la butaca. Entonces, resulta que alguna vez cuento mucho la historia de un presidente de una multinacional aquí en Colombia, que llegó su presidente norteamericano, la compañía norteamericana, y le dice: hombre, quiero reunirme contigo y con tu familia. Y entonces, perfecto, el hombre, su Mercedes, lo arregló, la casa perfecta, porque quería cenar en la casa. Y ya en la cena le dan la noticia a la familia que su papá ha sido nombrado para presidir la empresa a nivel de América Latina, y que por lo tanto se tiene que desplazar para México. Perfecto, brindaron por el nuevo ascenso, ya les tenían colegios, les tenían casa, les tenían club, les tenían todo en el DF. Y al día siguiente se reunieron los dos, y entonces ya le pregunta el gran jefe de Estados Unidos y le dice: bueno, ahora hablemos de tu reemplazo. Entonces callado. Y entonces el norteamericano le dice: bueno, ¿qué pasa? Hablemos de tu reemplazo. Y entonces, pero a ver, hablemos y yo te escucho, le decía el colombiano. Y entonces el otro le dijo: no, ese problema del reemplazo es tuyo, ¿a quién tienes para que te reemplace? Y entonces él decía: hombre, yo al final, todo achantado, le dice: yo tengo un grupo de vicepresidentes muy bueno, pero yo creo que ninguno está todavía en capacidad de reemplazar. Y entonces el gringo le dijo: pues te fregaste, te quedas acá. Si en 2 años has preparado un sucesor y me has preparado para el sucesor a mí, te vas. Y si estaba acá. Entonces, claro, aquí lo que hizo fue ponerse el mismo su límite. Entonces hay que preparar, pero más en la empresa familiar. Que en la empresa familiar el tema es que a veces el sucesor es el hijo y se concentra solo en el hijo.
y además muchas veces no lo preparan lo suficiente. Entonces, la preparación de la sucesión en la empresa familiar requiere todo un proceso y no es simplemente un sucesor, y generalmente tiene la preparación, tiene el organizar la empresa y por supuesto también la relación de familia y empresa, porque a veces lanzamos a una persona, le entregamos el mando y al entregarle el mando le entregamos un enredo, el tener que manejar a los hermanos, a los primos, a veces cuñados y todo. Si no organizamos esto, pues la cosa se complica. Entonces la sucesión es un tema clave, y la mortalidad de la empresa familiar, que debemos hablar algo de eso, se da, uno, en los primeros 5 años, es súper clave, se calcula que en los primeros 5 años la mortalidad es alta, y luego en la sucesión. En la sucesión, de la primera a la segunda, desaparecen, de la primera a la segunda en general, se dice que dejan de ser familiares el 70% de las empresas fundadas. Y de las 30 que quedan, del 30% que queda, solo pasa el 15% a la tercera generación. Entonces, por eso este tema es fundamental entenderlo mejor. No es lo mismo dirigir una empresa familiar que una empresa no familiar. Es una racionalidad totalmente diferente. Bien, el tercero es confusión entre órganos de gobierno y órganos de dirección. El congresista anterior nos iba a hablar y pasó un poquito ahí de largo, porque claro, el tema del gobierno, yo diría que el gobierno, una empresa sin gobierno, indudablemente tiene una falencia bien importante, y es una debilidad. Hoy el país, el atractivo que tiene el país hoy es por lo que hemos ganado precisamente en gobierno, pero han ganado mucho las listadas, y la empresa, pues a través de la Super, pues ha promovido muchos confecámaras. Hay un programa muy fuerte, y en este momento hay muy fuerte en pequeñas y medianas empresas a través de confecámaras, precisamente previendo que una gran fortaleza de la empresa es el gobierno. ¿Por qué? Porque la empresa familiar en la primera generación siempre es el fundador y todo lo tiene en la cabeza, y uno diría que una característica es hasta el secretismo. Hay veces que el fundador solo sabe quién le debe él, solo sabe a quién le debe él, y cuando menos piensa, la familia se entera de una cantidad de cosas que no había compartido con la gente. Y el gobierno es muy importante en este caso. Es importante diferenciar cómo el gobierno digamos, está más en el largo plazo y en la estrategia y el control. Digamos, son tres. Entonces, el fundador, por estar en el día a día, pierde cierta capacidad estratégica de pensar el negocio. Lo sueña así, todos los días en la almohada el hombre de las 24 horas está en el negocio, pero digamos no dedica espacios a planear, ¿sí? Y a visualizar su negocio a largo plazo, aunque siempre lo hace con esa visión de largo plazo. Y la dirección es también bien importante. A veces se encuentra uno, me encontraba con un empresario en estos días y me decía, no, en la empresa mía el organigrama es muy sencillo, dibujaba un círculo, él estaba en el centro, ¿sí? Y luego un radio hacia el hijo mayor, el otro hacia el hijo menor, el otro hacia el financiero y el otro hacia la hija, y simplemente, y además estoy arriba. Era más o menos lo que él expresaba, mostrando que todo gira alrededor de él, pero individual. Un empresario muere en el 95, tiene 6 hijos, y este empresario muy capaz, lo que hacía con los hijos era, cuando terminaban su carrera, le decía al uno, bueno, usted se me va para Bucaramanga, y me monta ya la empresa. Luego al otro, usted se me va para Cali, usted se me va para Pereira, usted se me va para Medellín, y cada uno fundó su empresa. Cuando este empresario muere, tenían un asesor, presidente de una gran textilera, y el asesor les dice, hombre, ¿por qué no unen la empresa en una sola? ¿Por qué tener una distinta en cada ciudad? Cuando si tienen el mismo servicio en la parte comercial y con telas. Y entonces dijeron, hombre, nos parece bien. Y resulta que lo hicieron, y a partir de ese momento empezaron las dificultades. Y las dificultades eran porque el papá operaba con cada uno, bien o mal. Pero cuando a ellos les tocó trabajar en equipo, no fueron capaces. Y entonces ahí una de las soluciones fuertes fue el tema del gobierno corporativo. Entonces, con no confundir gobierno y dirección. ¿Sí? Y tener muy bien estructurado el gobierno de la dirección. Al principio, inclusive, cuando empiezan los empresarios, sienten una junta directiva. ¿Para qué?
lo ven como una perdera de tiempo. Ya cuando van ganando, llegar a empresas, por ejemplo, que tienen 40 años de funcionamiento, que han sido exitosas y que nunca han hecho un presupuesto, por ejemplo, o que nunca se reúnen. De pronto el financiero lleva 20 años y dice, primera vez que esta vaina sirve para alguna cosa, cuando presenta los estados financieros, porque simplemente como hay caja, entonces ahí nos vamos dependiendo. Entonces negocian, toman las decisiones basadas que en caja. Recuerdo una señora en Barranquilla que algún día dijo, hombre, voy a repartir dividendos. Y bueno, y entonces le preguntaba yo, y bueno, ¿y qué utilidades vas a repartir? ¿El 50%, el 20%? Y la señora me miraba un poquito extrañada. Y me decía, al final mío, no, doctor Hoyos, es que yo lo único que reviso es la página 7, la parte de bancos y caja. Y al final, resulta que yo mantengo un fondo de 5.000 millones de pesos. Y ese fondo nunca baja de 1.500 millones. Entonces decidí repartir esos 1.500. Ella entendió que la caja que ella tenía que tener para operar era de 3.500 millones. Entonces repartió 1.500. Y ahora el problema era si el apartamento lo daba a nombre de ellos, ¿sí? O a nombre de la esposa y de él. Digo, otro problema complicado. Y entonces, bueno, ese es el problema que tenía. Muy sencillo. Bien, entonces, por eso es bueno que las decisiones, no, digamos, sobre todo en la segunda generación, pues ya se empiecen a tomar también y desde el principio, porque el líder es el que tiene que hacer este proceso. La otra es no seguir las reglas que son propias de una empresa de negocios. ¿Qué hace el fundador? El hombre dice, mire, de pronto podemos montar un negocio allá y montemos. De poco, digamos, estudio de mercado, tipo de estudio, proyecciones, a veces no lo hace, sobre todo el fundador. Y claro, muchas veces se equivoca en eso, pero le pone todo el empeño y a veces lo saca adelante y son unos visionarios, por supuesto. Entonces, pero eso por un lado, pero por otro lado, muchas veces la parte salarial. El hijo está en la empresa y bueno, papá, ¿cuánto me gano? Y no saque lo que necesita. Simplemente al final lo regaña porque gastó mucho o porque gastó poco. Y a lo mejor le da algo más o usted queda bien. O la señora trabaja con él y entonces le pregunta a uno si tiene un salario y la señora no, y escasamente me da para las medias. ¿Y por qué? No, él dice que si esto va a ser mío, entonces ¿para qué necesidad tengo un salario? Entonces, una racionalidad en términos de salario, o este pobre que está fregado, o que tiene más hijos, o que es más formal, o que hace más pataletas, entonces le pago de acuerdo a todos esos criterios. Lo mismo pasa con el control de costos. Los gastos de la familia a veces se van a la empresa. Sí, entonces la hija llama a la secretaria de presidencia y le dice, mira, por favor me consigues un tiquete con mi novio para irme para Miami y además me hace reserva en tal hotel. Así sin más ni menos, eso no es un gasto, una cosa que sea propiamente de la empresa. Entonces, digamos que se confunden mucho de los ingresos, digamos lo que sale de la empresa. Lo que sale de la empresa tiene que salir o por pago a proveedores o por dividendos. Y diferenciar las cuentas de la familia y las cuentas de la empresa. Entonces eso es fundamental. Entonces, digamos acá, esa confusión es grave y bueno, hay que corregirla en su momento. Hay gente que no sabe ni siquiera, si va a hacer un análisis de la empresa, no sabe qué se está ganando. Muchas veces no sabe si están ganando o no están ganando. Cualquier situación de esas después es sorpresiva. Bien, y la última es creerse inmunizado. Los médicos también se mueren, ¿no? Y pasa con los empresarios. El empresario piensa que esto le corre a todo el mundo menos a ellos. Y una cosa importante es que todos caemos en las trampas, en estas trampas, unos más, otros menos. Y por eso la humildad del directivo es bien importante, saber reconocer que no todo lo sabe, que no todo lo puede y que se tiene que dejar ayudar. Bien, estas trampas se caen mucho, sobre todo por confundir los fines de la familia y los fines de la empresa. Ahí diría uno y me sirve mucho para concretarlo, que decía un consultor norteamericano, John Davis, decía, trate la familia como familia, la empresa como empresa y la propiedad con mucho respeto. Y en el fondo, claro, hombre, ponga que hay un hijo de 42 años que lo echaron del trabajo, además se separó, lo dejó la mujer, ¿sí? Y entonces la mamá llama al papá y le dice, mijo, mira, este pobre está fregado, ¿qué hacemos con él? ¿Por qué no le das un puestecito? Y entonces, y lo chantajea y le dice, ¿por qué creaste la empresa? No fue pensando en los hijos.
Y entonces, claro, lo contrata y después echarlo es más complicado. Entonces, desde el punto de vista ortodoxo, uno diría, la empresa no es un refugio de ineptos. La empresa es para los mejores, sean familiares o no. Ya la parte es, bueno, cómo manejamos ese tipo de cosas. En algún momento, en alguna empresa, frente a una situación difícil, de mala gestión del dueño, propusimos que, ¿por qué no lo sacábamos? Sí, claro, todo el mundo se horrorizó, pero en sana ley era lo que había que hacer. Sí, y por supuesto, claro, era, pues, cuando uno dice saquémoslo, por supuesto es hacer un buen proceso, que es el fundador, pero él tiene que entender que no es la persona idónea, o muchas veces, para gestionar el crecimiento. El líder también tiene que saber en qué momento se hace a un lado. Y ese es el tema de la sucesión, que es muy complicado a veces en empresas familiares. Entonces, la más grave de todas, el sentir de creerse inmunizado. Aquí yo quiero mostrar rápidamente un poco el ciclo de vida de la empresa familiar. Ya veíamos la mortalidad, pero me interesa mucho mostrar aquí cómo, hombre, hay un porcentaje importante, ya dado las cifras. Peter Drucker habla que el porcentaje de empresas, el promedio de empresas familiares de 20 años, tenemos empresas muy antiguas, pero en general la mortalidad es también muy significativa. Entonces, claro, si uno ve esto, uno dice, aquí tenemos un problema. Y en nuestro país, mucho más, con base en una estadística que les voy a mostrar ahora. Entonces desaparecen bastantes, y bueno, algunas dejan de ser familiares, o algunas simplemente se venden o entran a otras empresas. Hoy estamos viendo un momento muy importante, están llegando algunos inversores extranjeros y están comprando también empresas y empresas familiares. ¿Por qué? Porque las ven estratégicas. Y hay una cosa importante aquí decir, ahí están llegando empresas y lo primero que dicen es, no, queremos que ustedes continúen. Un poco lo que pasa con el tiempo. Con el tiempo, pues Planeta lo compra y le dice a los santos, sigan ustedes hasta el 2010, ponen un periodo. Y bueno, o hacen otro tipo de negociaciones. Pero hay una cosa interesante, porque en nuestro país el tema empresarial es un tema fuerte, a pesar de que necesitamos trabajar más, es fuerte. Tenemos una clase empresarial buena, fuerte, y hay que seguirla consolidando. Aquí tenemos que en la empresa familiar, para mostrar, y lo que quiero es que lo vean así en general, pero para mostrar que se puede mirar, el ciclo de vida de la empresa está muy atado y muy unido a la familia empresaria y muy unido al emprendedor. Entonces, claro, desde el punto de vista de la familia, miren los problemas que se enfrentan en cada generación, son específicos de cada generación, pero indudablemente nos debemos anticipar a eso, y eso es lo que hace. Uno diría, en la primera, el tema es sobrevivir y crecer, y lo que busca el fundador es la seguridad económica. Entonces, claro, en ese proceso, luego ya vemos cómo muchas veces empieza con un préstamo, empieza a crecer y empieza a tener utilidades, y para sustentar el crecimiento reinvierte y además endeuda. Digamos que es la forma de hacerlo. Y el endeudamiento en la empresa familiar generalmente es de corto plazo. Le tienen favor, sí, a tener un socio como los bancos. Y además la banca no los ha visto, es decir, casi que les presta sobre su patrimonio personal, no sobre la empresa. Mientras que con una sociedad no familiar, generalmente es en función de ¿qué? De la empresa. No, aquí tenemos que firmar en la junta directiva, ante el banco, un acta aprobando, y además hay que avalarlo todos los miembros de la familia, generalmente. Y son de corto plazo, y a veces les da pereza, y entonces buscan terceros. Y resulta que estos terceros después cobran con el cinto al lado, como me tocó con un empresario, donde el empresario se quiebra, y efectivamente al último era que le llegaban a cobrar con revólver en mano, porque era con terceros los préstamos. Entonces es muy peligroso. Entonces se endeudan donde no se deben endeudar, y con costos de niveles de endeudamiento con tasas de interés muy altas. Bien, entonces, digamos en la primera. Por eso, uno de los temas en la empresa familiar es que son demasiado conservadores desde el punto de vista financiero. Entonces, yo recuerdo una familia que llegábamos allí, estaban peleando los hijos, y la hermana una vez se sentó allí a manejar la empresa, la parte financiera, porque se había separado de su esposo, y entonces su esposo era el financiero. Entonces llegó ante el esposo y le dijo, hermano, hasta aquí llegó usted, para afuera, ¿sí? Porque usted no tiene nada que hacer tampoco en la empresa, y yo voy a subirla. Bien, se sentó.
Y después decía, una empresa que vendía más o menos 7.000 millones de pesos, y decía, eso sí, de endeudamiento cero, lo decía con orgullo. La empresa obsoleta, ¿sí? No reinvirtiendo nada, y fuera de eso en caja tenía 2.500 millones de pesos. Era una barbaridad, el daño que le estaba haciendo a la empresa. Sí, pero había caja. Si yo a veces les digo por molestarlos, como dice un campesino, mientras haya caja, ¿sí? Ustedes realmente como hombre, no tiene sentido. Sí, recuerdan el éxito, que el éxito cuando empezó su crecimiento era, terminó en la 68, después me voy para Cali, terminó en Cali, me voy para la 170, y claro, fue frenando, y resulta que cuando menos piensa, cada vez más, y empieza la competencia. ¿Y qué pasó? Sí, a veces la familia frena el desarrollo, por un lado, o la familia, o simplemente el ser demasiado conservador, sino ver que hay fuentes de financiación que hay que aprovecharlas bien. Tú lo decías ahora perfectamente. El tema de bonos, el tema de acciones es el tema más complicado que la familia logre lograr eso. Pero hoy en Colombia se están preparando mucho o para tener que crecer, están entendiendo que tienen que crecer y evolucionar, por supuesto, pero y que también tienen que estar preparados por si en algún momento vienen y bueno, alguien los quiere comprar y prepararse para eso, como ha pasado con varias empresas en Colombia. Bien, en la segunda, fíjense, entonces, primero, seguridad económica y transmisión de la dirección y del patrimonio. Luego, en la segunda, pues hombre, ¿cuál es el problema? La armonía de hermanos. Un equipo de hermanos sólidos, consolidados, afectuosos y que trabajen en equipo. Si no, esto es esencial. ¿Y quién hace eso? ¿Quién logra ese objetivo? El fundador. El fundador, en la sucesión, la gran hazaña del fundador es hacer esa transición a la segunda. Y es irremediable. Porque casos hay muchos, pero hay que avanzar también. Mantener la propiedad en manos de la familia, que los hermanos tengan claro si quieren seguir unidos, si quieren que la propiedad siga en manos de ellos, y definir, hombre, qué pasa si vienen y nos compran, venderemos o no vendemos. ¿Sí? ¿Qué pasa si nos abrimos? Hombre, Amancio Ortega, el dueño de Sara, en el 2000 tenía 500 tiendas a nivel mundial. ¿Y el hombre qué dijo? Con recursos propios, a pesar de que soy exitoso, no voy a crecer. Entonces hizo una emisión de acciones del 27%. Y hoy tiene 5.500 tiendas. Y hoy factura 17.000 millones de euros. Entonces, claro, y hoy es el hombre más rico de España. Y creo que el quinto a nivel mundial. Y entonces, y no ha perdido el control de la propiedad. Y lo está haciendo muy bien, además. Entonces, y ya delegó la presidencia en un externo, la presidencia de la empresa. Sacó simplemente una carta, es un hombre de bajo perfil, no se deja ver, entrevistas pocas. Y la tercera generación, mire que ya se complica, y ahorita lo vamos a ver un poco la necesidad de la profesionalización, porque es que no es lo mismo cuando es un solo dueño o dos dueños, que cuando son 8 o 10, y además llegan los yernos y las nueras. Sí, ya la familia política, y mucho menos cuando son primos. Entonces, por eso decimos que la empresa crece aritméticamente y la familia crece en proporción geométrica. Bien, entonces ya la seguridad. Bueno, y la otra cosa es que en la primera, la inversión. ¿Sí? En la segunda, ya empieza un poquito el tome y debe por repartir dividendos o no. Y en ese sentido también muchas veces son conservadores, pero en la tercera ya hay que repartir dividendos, ya hay más distancia psicológica con la propiedad. No es lo mismo cuando yo soy dueño de algo que yo construí, que cuando soy dueño de algo que heredé, que otro construyó, y aún menos en la tercera generación, que se hereda algo que otro heredó. Entonces la distancia psicológica de la propiedad es un poco diferente. Entonces estos elementos son importantes y ya aquí definitivamente hay que operar como una empresa en cierto sentido no familiar, pero por supuesto que siguen con elementos familiares. Y desde el punto de vista de la empresa, los temas son estos. Uno, por supuesto, el sobrevivir, el crecer, el profesionalizar desde el punto de vista de la empresa, el anterior familiar. Entonces, en la primera fase. Entonces uno diría, en la primera fase requiere una junta directiva. Vamos a hacer gobierno, hacemos comité de dirección. Yo creo que sí, la idea es que nos anticipemos, que la informalidad ojalá no sea, y ahorita lo vemos en una estadística. Yo creo que mejor avancemos y ahorita lo veremos.
Profesionalizar en la segunda. La segunda ya tiene que empezar ese proceso. Es decir, es inminente. Los hermanos no pueden estar, que cada uno hace lo que le dé la gana. El que maneja la parte financiera y muchas veces con cosas muy simpáticas. El gerente tiene el mismo poder que tiene el administrativo. Y yo soy el jefe de él. Alguna empresa aquí en Colombia facturaba 60.000 millones de pesos hace 3 años. Los 3 hermanos trabajaban, el uno en la parte de mercadeo comercial, el otro en la parte financiera y el otro era el presidente de la empresa. Y el único acuerdo que había era que se repartían el 40% de las utilidades. Póngale, era más o menos el 10% de la utilidad neta de ese momento. Estamos hablando de 6.000 millones. Y el acuerdo en el que se repartían el 40% de las utilidades, o sea, 2.400 millones. Ellos iban sacando dividendos de precio, un billetico largo, ¿no es cierto? Y entonces, claro, llegó un momento en que el mayor dijo, me voy, me retiro. Y entonces los otros dos se sentaron y dijeron, ¿y entonces qué va a pasar? El hombre sigue teniendo derecho a utilidades. Entonces, había que arreglar el problema. Es decir, que los que están en la empresa reciben salario. Y los que están fuera de la empresa, los accionistas, reciben dividendos, si se reparte el dividendo. Entonces, en ese sentido, es separar un poco las cosas. Entonces, hay que profesionalizar. Y esa negociación duró un año. Duró un año. Y al final, la decisión fue, los 3 se retiraban, los 3 recibían dividendos y había un externo que entraba a la empresa. Pero no fue fácil. Fue con tema que afecta a la familia y afecta a la relación de los miembros de la familia. Bien, entonces en la segunda, eso, revitalizar y formalizar y revitalizar la empresa. Y en la tercera, ya temas de asignación de recursos, ya no es reinversión, ya hay que acudir a otros métodos y hoy lo estamos viendo, donde Carvajal está emitiendo acciones, Corona está emitiendo bonos y yo creo que todo esto va siendo interesante. Empresas muy consolidadas entre ellos, creo que ahí vamos avanzando. Y la empresa ha sido reacia a abrirse y hoy ya lo está haciendo. Y por supuesto, entonces ya aquí asignar recursos, control de inversión, estrategia corporativa, ya una cultura, ya más, diría uno, una empresa bien profesional. Aquí vemos simplemente lo que he dicho, un poco el ciclo de vida de la empresa: sobrevivir, crecer, revitalizarse, formalizarse, reestructurarse, bueno, y liquidez para los accionistas, digamos, en todo eso. En la primera, abajo, vemos, hombre, la triple coincidencia, que es acá. Hombre, cómo la sucesión es tan importante, y es tan importante porque aquí muchas veces el fundador, por un lado, la madurez del negocio. Entonces llega el negocio, muchas veces llega acá un negocio maduro, y yo diría obsoleto, muchas veces poca reinversión, y aparece el declive de las capacidades del fundador, que no me gusta hablar de declive, pero sí es importante. Es decir, no es lo mismo tomar una decisión a los 25 que tomarla a los 50. Entonces, digamos que aquí el fundador tiene que entender que ya tiene que ir, que haya juventud, y el hijo esperando que le den poder, y este sin ganas de dejar el poder, un poco lo que pasó con Henry Ford en su momento, cuando Henry Ford nombró presidente a Excel, y claro, no lo dejaba actuar. Él tenía que, todo lo tenía que ordenar Henry Ford, y este Excel muere muy temprano. Inclusive Excel en el 19 estaba hablando de frenos hidráulicos, y estaba hablando de que cambiáramos de modelo, de colores, y lo cogió la noche en eso, y en el 29 la General Motors le quita el liderazgo a la Ford, y hoy Ford sigue siendo familiar, pero con un porcentaje muy pequeño. Entonces, no nos podemos estancar, sino continuar, y hay que dejar que otras generaciones también agreguen valor. Ese temor a que acabar la obra tiene que continuar, ¿no? Y tiene que cada generación le agregue valor a lo que la generación anterior ha hecho. Entonces, por eso, ahora veremos el tema de la internacionalización, lo veremos en este cuadro. Si nosotros vemos acá, y aquí yo creo que la charla anterior fue muy interesante, y ilumina muchas cosas de esto, porque en la empresa familiar normalmente se da, va pasando de mononegocio. Aquí vemos, por un lado, la propiedad, que va de diluida a concentrada, perdón, muy concentrada a concentrada y a diluida. Sí. Luego, también, en relación con la familia, primera generación, segunda generación y tercera generación. Y en la parte horizontal tenemos la estrategia y la planificación. Y vemos cómo vamos.
Desde el punto de vista mononegocio, que las empresas empiezan siendo mononegocio, a veces se queda mononegocio. Una vez un señor decía, una empresa de tornillos decía, ayúdenme a vender la empresa, y resulta que era una empresa donde no había invertido nada, y los hijos ya se habían ido, pues nada, no querían estar ahí. Entonces, y venderla ahora, sin haber reinvertido en ella, realmente era muy complicado. Entonces, digamos, pasar de mononegocio a multinegocios relacionados y luego a una cartera de negocios relacionados. Uno diría aquí Grupo Aval, Santo Domingo, Carvajal, bueno, todas estas empresas que han llegado a ese punto, y hoy se habla mucho de la Family Office, que en el fondo es la holding, donde la holding es dueña, pero dueña de un grupo de empresas. Por ejemplo, Corona. Usted ve, la holding Corona tiene una serie de empresas, inclusive Home Center, de la cual no es dueño totalmente. Y entonces, claro, pero ¿qué tiene? Acciones allá. Y además, la gestión. Entonces, y la holding le presta servicios a las empresas. Entonces, es un modelo que es bien interesante y es un modelo donde permite reinvertir más estratégicamente. Sería a donde hay que llegar. Entonces, esto sería un poco lo que yo visualizo en relación con la empresa familiar, y para eso se necesitan recursos. Y para eso hay que ser revitalizar mucho la estrategia y tomar esas decisiones. Y aquí tenemos el tema de la internacionalización, que normalmente se da en la segunda generación. Entonces, y en la empresa familiar se calcula que la internacionalización se da más tarde y más lenta. Claro que hoy, un poco por lo que está pasando en nuestro país, se está acelerando ese proceso. Era que antes no veíamos sino el socio aquí al lado, sí, Ecuador, de estos dos grandes socios que tenemos. Esos eran los dos socios preferidos. No veíamos Estados Unidos, no veíamos Europa, no veíamos Chile, y hoy se volvieron demasiado estratégicos estos socios y están viniendo. Ya los vemos aquí demasiado, porque ya el mercado chileno se ha saturado, y entonces se calcula que para ellos seguir creciendo tienen que salir del país, y están viendo a Colombia como un actor muy estratégico, como un socio estratégico importante. Bien, aquí hablamos de profesionalización, y esto es importante verlo, la parte de gobierno corporativo, porque la única forma de evitar que la familia le haga ruido a la empresa es precisamente con todo el tema de gobierno. Si decía al principio, trate la familia como familia, la empresa como empresa y la propiedad con mucho respeto, la forma de hacerlo es a través de, primero, crear los espacios para que en la familia sea donde se traten las cosas de familia, y en la empresa sea el espacio donde se traten, y que en la empresa haya externos independientes, directivos externos, y además en la junta directiva externos independientes. Hay que lograr, la familia se cierra mucho, le da dificultad, claro, porque no solamente de lo que menos le preocupa muchas veces es lo que tiene, lo que más le preocupa es abrirse un poco a mostrar sus recursos, sus capacidades y sus falencias, y para el fundador esto le dura. Pero cuando empieza a abrirse, encuentra que hay un aporte muy bueno de afuera, y eso es lo que lo tiene que hacer a través del gobierno. Entonces, sin miedo, pero es un proceso interesante que hay que hacer. Entonces, si uno mira en la empresa, este es el gobierno de la empresa. ¿Sí? El gobierno de la empresa sería la asamblea de accionistas, la junta directiva. Asamblea de accionistas, ¿cuál? En junio le llega a la hija el acta de la asamblea de accionistas, que se debió haber realizado en marzo y con fecha de marzo. Y además hay reforma de estatutos que se aprobó allá. Y además allá se aprobó que no había repartición de utilidades. Y además se sabe que le quitaron un porcentaje en la escritura que habían hecho, porque se la dio a un hermano al que está gestionando la empresa. De una lógica que no tiene sentido. Entonces, todo se mueve así, es decir, sobre la base de la decisión que una persona de la junta directiva ya controla eso, porque es que en la familia pasa esto, 6 hermanos se reúnen, toman decisiones como accionistas, toman decisiones como junta directiva, toman decisiones como directivos y toman decisiones como familia, y además tomando whisky. Recuerdo una vez en el lugar, me metí con una familia, y entonces yo sabía que al papá le gustaba la escuela, y entonces le decía, doctor Reyes, pedimos una botella de whisky, y entonces le dije, mire, don Molano, reunámonos primero, y después de que nos reunamos, nos tomamos los que quieran, ¿sí? Pero la reunión sin whisky. ¿Por qué? Porque, claro, es otra la expresividad, y hay que quitarle emocionalidad a la empresa y ponerle más racionalidad.
Entonces, claro, pero hay personas que les da dificultad no hacerlo, como muchas veces se acostumbran a hacer negocios y solamente en medio o con una botella de whisky, ¿no? Bien, entonces esto hay que hacerlo y esto es una cultura que cambiarla no es fácil. Y por supuesto, entonces aquí viene ya con lo de la familia, que también, es decir, la familia también debe tener su propio gobierno. Y ese gobierno es el consejo familiar o la asamblea familiar y aglutinada. Por ejemplo, si lo vemos en que quería mostrarlo como que se viera un poco para la relación. Normalmente el consejo familiar digamos, hay miembros, por ejemplo, el caso de la Corona, la familia Chavarría. Son 9 miembros de la junta directiva, de los cuales 2 son familiares. Y esos 2 se han preparado para eso. Y luego los propone el consejo familiar a la asamblea. Entonces, ellos son los que hacen un poco el vínculo de unión con la familia y con la empresa. Entonces, bueno, y están muy preparados para eso, porque ellos tienen en su protocolo que ninguno de los hijos trabajará en la empresa familiar, pero los que van a aspirar a estos cargos normalmente pueden trabajar 2 años y estar conociendo las empresas. Entonces, estructurar esto es muy interesante porque da gobernabilidad. Da gobernabilidad a la familia. La familia tiene que saber qué quiere, para dónde va, empujar también, ¿no? y ser muy estratégica. Y separar las cosas. Hay muchas formas de hacerlo. Yo creo que mañana también lo conversarán cuando hables de los fondos de inversión, de la oficina familiar, de otras cosas. Bien. Rápidamente muestro esto. Hombre, un poco el impacto de la empresa familiar en el país. En Colombia se calcula que el 70%, de acuerdo a la base de datos de la superintendencia, son empresas familiares. O sea, la posibilidad de que ustedes, los jóvenes, vayan a trabajar en una empresa familiar y entran al grupo de la empresa familiar, a Banco Bogotá, entonces esa es una probabilidad alta. Y bueno, y entender que también queremos ser emprendedores y queremos tener una empresa familiar y a lo mejor nos toca prepararnos para eso. Entonces el impacto en el empleo que genera, el impacto en la riqueza de un país es bastante significativo. Aquí tenemos la mortalidad de diferentes. Entonces promediamos, decimos que de 100 empresas que se fundan, solo 15 pasan a la segunda generación y de esas 15 30, y de esas 30 solo 15 pasan a la tercera generación. Entonces hay que trabajar para evitar esa mortalidad, porque estamos, en lugar de generar riqueza, estamos destruyendo valor. Aquí tenemos lo que pasa muchas veces, es que, por ejemplo, en Estados Unidos, 200 empresas que eran entradas familiares en el 24, 60 años después, solo siguen siendo familiares en 13%. Y de esas 13, solo el 9% habían crecido en tamaño. Y solo 4% habían crecido, perdón, en la primera no habían crecido el 9% y solo el 4% habían crecido en tamaño. Entonces esta estadística es para mostrar la alta mortalidad y muchas veces que la empresa no se va a quedar. No hay ese empuje y esa inversión. Y lo mismo en las otras, pero tiempos más cortos y con una muestra más grande o más pequeña. Voy a pasar esto sobre todo esto. Aquí tenemos, hombre, ¿por qué en las causas? ¿Por qué digamos, de la desaparición de empresas? ¿Cuáles son las causas? Aquí vemos unas causas. Y estas propias de la empresa familiar. Y en eso ¿qué es? Deficiente planeación patrimonial. Y más adelante vemos incapacidad para atraer y retener sucesores, competentes y motivados, rivalidad entre hermanos y conflictos entre órganos de gobierno y órganos de dirección. Digamos que las causas estarían en las trampas que veíamos al principio. Serían las grandes trampas. Bien, que son las causas de la mortalidad. Aquí tenemos algo que había planteado ahora. Hombre, el 70% de las empresas que existen hoy en nuestro país se fundaron después de 1970. Y se calcula, la superintendencia calcula que antes de 1960 solo hay 600 empresas en nuestro país. De modo que todo el desarrollo empresarial se da a partir de los 60. ¿Qué significa esto? Que hoy estamos en un periodo transicional, es decir, donde estamos de la sucesión de muchas empresas. Y es lo que estamos viendo, muchas empresas y además muchas veces con un fundador que no agiliza su cambio. Simplemente para plantear que mantener la rentabilidad
es el objetivo más importante también de las empresas familiares. Lo que pasa es que la empresa familiar no solamente tiene ese objetivo, sino que es mantener la familia unida también y, por supuesto, dar seguridad económica a los familiares. Entonces, digamos, los objetivos de la empresa familiar son más ricos que los de cualquier otra. Los estudios que hay es que las empresas familiares son más rentables, son más rápidas en crecer, ¿sí? Y más rentables que la media. Y ese es un tema interesante, claro, por el tema bajo endeudamiento. Fondos propios también son a veces bajos, entonces sobre eso pues, podemos decir que estas características son muy propias de la empresa familiar y son investigaciones en diferentes países, como lo ven ahí. En este caso es en Francia, sobre la base de 325 exitosas. Es decir, estos estudios se validan sobre todo porque no son empresas que se fundaron ayer, son empresas que tienen 2, 3, 4 generaciones. Entonces eso valida que ese estudio se haga sobre todo sobre empresas. Si hacemos un estudio serio en Colombia para conocer el perfil del empresario familiar, tenemos que acudir a estas empresas que han sido ya exitosas y que ya son más institucionales, más estructuradas. En Alemania es una cosa bien simpática, ahora lo mencionabas con el tema del gobierno corporativo, y el gobierno corporativo incide en esto, es decir, cómo crecen más rápido, tienen más mercado, son las más internacionalizadas y son las más rentables. Ya vemos el caso de Merck. El caso de Merck son 200 familiares, y de los 200 familiares 130 son accionistas. Y bueno, y podemos seguir mencionando muchas empresas familiares. Bueno, me voy para estas dos diapositivas, en la cual, hombre, hay unas limitaciones. Uno, la financiera. Es revitalizando la estrategia, que de pronto estaba poco revitalizada, a pesar de ser una empresa muy grande, 26.000 empleados, creo que 2.6 billones de pesos, 35 países, o sea que algo bien importante. Y dificultades para la recompra de participaciones. Aquí recuerden el caso de Leonisa, cuando son dos familias y una familia le tiene que comprar a la otra la participación. ¿Cómo quedaron los que compraron? ¿Cómo financiaron esa deuda para poder comprar? Entonces ahí y quiero terminar por este slide, en el cual lo que muestro es la profesionalización. Ustedes pueden mirar aquí. Uno puede decir, la profesionalización es todo esto. A medida que avanza la empresa, indudablemente se ha profesionalizado más. Pero uno diría, las que están en el grupo 3, que ya son empresas grandes, ¿qué pasa? ¿Es porque lo hicieron antes? ¿O es porque lo hicieron cuando les llegó ya no hay nada más que hacer, sino que nos tenemos que profesionalizar? Entonces, nos tenemos que profesionalizar desde que empecemos un emprendimiento, hacerlo de la forma más profesional del mundo. Y el hecho de haber hecho una carrera no garantiza que seamos el mejor profesional, pero sí facilita mucho. Es decir, hagamos las cosas bien, porque yo creo que no es bueno para un país lograr arrancar algo, iniciar algo que puede ser exitoso, que tiene sentido para ustedes y que además podemos generar no solamente riqueza económica, sino también riqueza humana. Entonces, que esa sea la vida, profesionalizar, y yo diría que seamos a llegar a una holding y que no nos pase un poco esto. ¿Sí? Durante más de 2 décadas, la nuestra fue una auténtica empresa familiar. Yo era el presidente, mi mujer la directora financiera, mi hijo el director comercial y mi hija la directora de recursos humanos. Entonces, ¿por qué cerrasteis? Porque no hice caso y no profesionalicé la compañía. Muchas gracias.